que vamos a tratar de verlas ahora, ¿sí? Principalmente cuando están limitados por carga máxima, que se llama. Es decir, este transporte, como ustedes se podrán imaginar, hay algunas sustancias que se pueden mover, si el epitelio lo permite, entre las uniones intercelulares, es decir, pasar por vía paracelular, que se llama, y otras sustancias que necesitan de canales transportadores, ¿sí? Que les permitan el ingreso a la célula y del ingreso al intersticio para tener un transporte transcelular, ¿sí? En esto del transporte transcelular, ¿sí? De requerir transportes, hay dos fenómenos que son por ahí medio complejos para cuando lo leen por primera vez, porque vienen, nada, de la idea de lo que hemos visto el cuatrimestre pasado de los canales, que se abre el canal, pasa la sustancia, se cierra el canal y listo, chau. Y que no tenemos limitación en el transporte de la sustancia, ¿sí? En cambio acá, en el riñón, usted tiene que pensar que lo que está ocurriendo en el glomérulo está siendo todo volcado, ¿sí? Ese contenido hacia la cápsula de Bowman. De la cápsula de Bowman va a ir al túbulo proximal y ahí lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener una gran concentración de sustancias, más si esa sustancia no tiene un límite, por ejemplo, para su filtración, como podría ser la glucosa, que es una molécula chiquitita y que no tiene carga eléctrica, es decir, que tiene todas para pasar libremente a través de la barrera de filtración, y lo hace la glucosa. ¿Sí? Entonces nosotros, en la medida que tengamos mucha glucosa, vamos a necesitar de muchos canales transportadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la glucosa lo que no tiene es la posibilidad de pasar por la vía paracelular. Utiliza siempre canales transportadores. Entonces, para la glucosa, que es una sustancia que nosotros no podemos darnos el lujo de perder y de que sea eliminada, tenemos que tener un mecanismo muy eficiente para reabsorber todo lo que necesitemos. Y ahí viene la cuestión importante, ¿sí? El ejemplo por ahí de la glucosa es como es el más clásico de esto de requerir transportadores. Ustedes ya mucho lo han visto a lo largo de la carrera y principalmente en bioquímica, ¿sí? Donde ustedes tienen los famosos transportadores GLUT y los SGLT, ¿sí? Que son transportadores que permiten el paso a través de una célula, ¿sí? Los han visto que están en el intestino, en las células musculares, bueno, en todos lados donde haya movimiento de glucosa, básicamente, ¿sí? Vamos a ver la semana que viene el tipo de canal transportador que tenemos a nivel del túbulo, pero por ahí lo importante para empezar a reconocer dentro de esto es que nosotros vamos a tener canales necesarios para el paso desde la luz tubular hacia adentro de la célula y después otro canal para pasar desde la célula al intersticio, ¿sí? Independientemente de ahora que le pongamos nombre, ¿sí? Tenemos un canal acá y un canal acá. Entonces, a ver, ¿qué son los canales, básicamente? Dentro de una membrana plasmática, ¿qué es lo que es un canal? Químicamente. Creo que es un canal. Es una estructura que media el paso de sustancias. Ajá, ¿y esa estructura qué es lo que es? Proteína. Una proteína. Puede Los ser canales, una o varias. Sí, tal cual. Nosotros cuando hablamos de canales lo que decimos es que son proteínas. Es decir, que ¿qué estamos necesitando? Que la célula sintetice la proteína y la exprese en la superficie. ¿Sí? Es decir, no nos olvidemos de biología molecular. ¿Sí? Son cosas que ustedes han visto, pero no tomemos que el canal es un poro, un agujero que se hace en la pared. ¿Sí? El canal es una proteína. Para sintetizar una proteína, la propia célula tiene que primero mandar una orden para que se sintetice, ocupar energía, expresarlo en la superficie y demás. Entonces, la célula, puntualmente la del túbulo proximal, que es la que se está encargando de reabsorber esa glucosa, tiene que sintetizar proteínas y expresarlas. Entonces, eso tiene un límite, ¿sí? Es decir, la célula no está ilimitada para expresar canales en la superficie. ¿Y hasta dónde va a expresar? Y bueno, hasta que cumpla con su rol. ¿Cuál es su rol? Y bueno, reabsorber suficiente glucosa para que no me falte glucosa en la sangre. Porque si no, yo la perdería toda en la orina. ¿Por qué? Porque se filtra libremente. Entonces, como se filtra libremente,
sí o sí, normalmente, yo, si tengo una glucemia normal, mi túbulo proximal está preparado para reabsorber en un 100% esa glucosa que se volcó al túbulo proximal y volverla a los capilares peritubulares, porque yo no la puedo perder, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me cuesta mucho obtener esa glucosa para obtener energía que necesito para que la célula viva, ¿de acuerdo? Entonces, está todo armado, digamos, para que el sistema funcione correctamente. Está todo armado para que el sistema funcione de manera fisiológica. ¿Cuál es el inconveniente que yo puedo tener? Y bueno, que tengo una concentración de glucosa que sea más alta de lo normal. ¿En qué condición se les ocurre que puedo tener una concentración de glucosa en sangre más alta de lo normal? Diabetes. En la diabetes. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una persona, un paciente diabético que tiene, en lugar de 100 de glucemia, ¿sí?, miligramos por decilitro, tiene 300 miligramos por decilitro, tiene 500 miligramos por decilitro, yo estoy 5 veces arriba de la capacidad normal, es decir, de la capacidad del túbulo que normalmente tiene que reabsorber. Es decir, que el túbulo proximal a esa persona, cuando se filtren esos 500 miligramos por decilitro hacia el túbulo va a reabsorber lo que tiene que reabsorber. Porque ¿para qué va a reabsorber los 500? Si lo que yo necesito para estar bien son 100. Entonces, el túbulo va a tener una capacidad de carga máxima. ¿Qué significa esto? Que la célula del túbulo proximal tiene cierta capacidad para expresar la proteína transportadora. El resto, y bueno, el resto que se pierda, si es exceso. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a pasar ahí es que un paciente diabético, a comparación de una persona normal, ¿sí?, que tenga una glucemia de 5 veces más, como 500 miligramos por decilitro, va a tener glucosuria. ¿Sí? Va a tener glucosa en la orina. Cosa que una persona normal con 100 miligramos por decilitro no tiene. ¿Se entiende? Que es la consecuencia de superar estos transportadores. Entonces esto tiene lo que se llama un transporte máximo, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver acá, son, digamos, los dos fenómenos implican 3 curvas que son las que ustedes cuando las ven por separado son los que les cuesta por ahí incorporar y entonces se les hace ensalada, ¿sí? Lo más importante para empezar a analizar, chicos, para que no se pierdan con las curvas estas de carga máxima, ya sea de reabsorción o de secreción, es que vean bien en claro que estoy hablando en cuanto a los ejes. Eje X, acá estoy hablando del sustrato, ¿sí? Pongámosle nombre glucosa, ¿sí? Acá dice glucosa en plasma, es la glucemia, miligramos por mililitro, por decilitro, la forma que quieran expresar la concentración, ¿sí? Mientras que acá está la velocidad de transporte del sustrato, ¿sí? Velocidad de transporte, no me está diciendo si ese transporte en qué sentido va, ¿sí? Entonces, fíjense, primera curva, les está mostrando una curva de transporte máximo, ¿sí? Y lo que les está diciendo es que en la medida que el sustrato aumenta en plasma, ¿sí?, la velocidad de transporte a través del glomérulo va linealmente incrementándose ¿con qué? Con la concentración en plasma, ¿sí? Esto significa que, bueno, en la medida que yo aumento la concentración en plasma, ¿sí?, voy subiendo la concentración en plasma, voy subiendo la capacidad de transporte del riñón, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a este punto de acá. Este punto de acá se llama carga máxima o transporte máximo o TM, ¿sí? A partir de ahí, ¿qué ocurre? ¿Qué les parece que ocurre con esos transportadores? Se saturan. Se saturan. Y si se saturan, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel de lo que sería, si yo les estoy planteando que se está reabsorbiendo, como es la glucosa? ¿La reabsorción está al máximo o cayó a 0 porque se saturó? ¿Qué les parece? Si yo pongo los parlantes al máximo, escuchando música, y los saturo, ¿se sigue escuchando ruido o no? Aunque ustedes no escuchen la música que querían. Cae a 0. Bueno, ahí está el detalle importante, que es donde se les empieza a hacer lío, ¿sí?
Fíjense, esto es capacidad de transporte máximo, ¿sí? Capacidad de transporte. Entonces, yo en la medida que voy subiendo la glucosa, ¿sí? En sangre, voy aumentando la capacidad de transporte, voy aumentando la capacidad de reabsorción. ¿Hasta dónde? Hasta que llegué a la máxima posibilidad que tienen las células de expresar proteínas transportadoras. A partir de ahí, se mantiene en un máximo el transporte, pero no cae a cero. ¿Sí? Es decir, que hasta ahí, las células, digamos, normalmente la célula, pongámosle que expresa 50 canales por célula, ¿sí? 50 proteínas las expresa y con eso reabsorbe glucosa, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo si aumento la carga de glucosa, bueno, la célula tiene la capacidad de aumentar más la expresión de canales, porque está el sustrato, entonces dice, bueno, ok, si está el sustrato aumento, ¿hasta cuándo? Hasta llegar a 100 canales por célula. ¿Puedo llegar a 200? No. Pero después de expresar esos 100, ¿cae? No, la célula queda trabajando con esos 100, ¿sí? Entonces, lo que les está diciendo esta curva, básicamente, es que yo en la medida que aumente la carga en sangre, puedo ir aumentando la expresión de canales para reabsorber más cantidad de sustrato hasta llegar a un tope, ¿sí? Y de ahí se mantiene al máximo, ¿sí? Al máximo. Por eso es transporte máximo, ¿sí? No es transporte nulo, transporte anulado, transporte neutro, es máximo esto, ¿sí? A partir de ahí se mantiene al máximo de lo que puede. Esto se llama umbral. ¿Por qué se llama umbral renal para cierta sustancia? Porque a partir de acá, ustedes piensen para la glucosa. Normalmente yo aumento la glucemia, aumento la glucemia, aumento la glucemia, aumento la glucemia, y de la mano de eso voy aumentando la reabsorción, aumentando la reabsorción, aumentando la reabsorción, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo voy aumentando la reabsorción de la misma mano que aumento la glucemia? Pongámosle que estoy en una glucemia de 60, subo a 70, que está dentro de lo normal. Entonces, listo, el túbulo proximal aumenta la cantidad de canales transportadores, reabsorbe un poquito más. La llevo a 80. Los canales transportadores aumentan el túbulo proximal, la reabsorbo más. La llevo a 90 canales, pero todo eso está dentro de un parámetro normal, que sería este rango de acá. Esto de acá sería normal, ¿sí? Esto de acá es normal. ¿Qué ocurre con la glucosuria? ¿Hay o no glucosuria en una condición de normalidad que yo aumento o disminuyo la glucemia? Por ejemplo, ahora me como un caramelo, subo la glucemia. ¿Aparece glucosuria o no? No debería. No debería, porque mi riñón está preparado para que si yo aumento la glucemia, esa glucosa no la pierda en la orina, sino que la vuelva a retomar en la sangre, ¿sí? Entonces, lo que pasa a partir de acá es que si yo sigo subiendo la glucemia, ¿sí? Sigo subiendo la glucemia y sigo, y sigo, y sigo, así que estoy yendo en el eje X hacia la derecha, lo que va a ocurrir es que yo ya saturé los transportadores. Entonces, con los transportadores saturando al máximo, va a haber cierta glucosa que yo no voy a poder reabsorber. Eso es lo importante. Entonces, en ciertos valores de glucosa, ¿sí? De glucemia, yo voy a tener el inconveniente que va a empezar a aparecer glucosa en la orina o glucosuria. Eso se llama umbral renal para cualquier sustrato, ¿sí? El ejemplo clásico es con la glucosa, pero se aplica para cualquier sustrato. Entonces, fíjense, sumando curvas, que es lo que por ahí se hace en lío, ¿sí? Vamos al gráfico D, que es el que está acá abajo. ¿Sí? Fíjense, yo tengo la que estábamos hablando recién, que es la que tengo acá. ¿Sí? Esta de acá, ¿sí? Es la curva verde, ¿sí? Fíjense, la verde es que va aumentando la reabsorción, ¿sí? La velocidad de reabsorción de la glucosa va aumentando en la medida que aumento la glucosa en plasma. Es la curvita verde de acá, ¿sí? En D. En D, la curva verde. Esa es la de reabsorción. ¿Qué significa entonces? Que yo, en la medida que vaya aumentando la glucemia, voy aumentando los canales transportadores en la célula, no tengo ningún inconveniente. ¿Eso a qué me lleva? Bueno, a que más glucemia, más reabsorción, más glucemia, más reabsorción, hasta que llegué acá, al TM, hasta la carga máxima. Cuando llegué a la carga máxima, ¿sí? Cuando llego a la carga máxima, si yo tengo más glucemia que eso, más glucosa en sangre, aparece una nueva curva que sale desde acá, que aparece desde el umbral renal.
Dijimos que el umbral renal era cuando empezaba a aparecer glucosuria. Entonces, esta curva azul de acá, ¿qué es lo que vendría siendo? La glucosa. ¿La glucosa qué? Excretada. ¿Sí? Esa curva azul que está ahí es la glucosa excretada. ¿Por qué aparece a partir de los 300 mililitros por cada 100 mililitros de plasma? Porque yo hasta ahí, mi túbulo fue capaz de aumentar la expresión de canales transportadores para que no aparezca glucosa en la orina. A partir de ahí, la curva azul, esta de excreción, en la medida que yo siga aumentando la glucosa, ¿sí? O la glucemia en plasma, voy a seguir aumentando la excreción. Y va de la mano de una punteada que está acá. Fíjense que la punteada que está acá, ¿qué es lo que es? Esto es la filtración, que está en A. ¿Sí? ¿Por qué es punteada y lineal la curva de filtración? ¿Por qué es esta curva de acá? A ver, ¿quién se anima a decirlo? ¿Por qué es lineal así la filtración? Que tiene que ver con el teórico que vimos recién. Porque es continua, pero requiere cierto tiempo. No nada que ver. Porque no se Está sabe. bien. A ver, va por ahí. Dale, Uma, a ver. Dije porque no se saturaba. La filtración, acuérdense que yo les dije que la glucosa, ¿qué particularidad tenía? Es chiquita y no tiene carga, entonces se filtra libremente. Entonces, en la medida que yo aumente la glucemia, ¿sí? Linealmente aumento la filtración. No me cambia a mí eso. Si tenga 100 miligramos por decilitro, que es lo normal, o tenga 500, que es una barbaridad. ¿Sí? A mí no me cambia. Lo que se va a volcar en la cápsula de Bowman es directamente proporcional a lo que venga en sangre. ¿Por qué? Porque se filtra libremente. ¿Sí? ¿Cuál es el inconveniente que tengo? Que no todo eso lo puedo reabsorber. ¿Por qué? Porque tengo esto, el límite de TM. ¿Sí? El TM lo que hace es que yo, cuando saturé transportadores y queden estos trabajando al máximo, empieza a aparecer glucosa en la orina, que es la curvita azul esta de acá. Esta curva de acá que es de excreción, que es la que está en C. ¿Sí? ¿Se entienden las curvas, chicos? Es decir, es como... Es tratar de entender el fenómeno fisiológico, pero yo sé que después cuando las ven, el gráfico, los libros en general siempre les tiran la última, la D, ¿sí? Entonces, por eso me pareció bueno explicárselas por ahí por separado, para que vayan interpretando. Esto es lo que se van a encontrar en todos los libros, ¿sí? La que está en D. Entonces, acuérdense que la azul es de excreción, la verde es de reabsorción, ¿sí? Y la punteada acá es la de filtración. ¿Está? ¿Quedó claro? Bueno, y acuérdense entonces que esto es transporte máximo, ¿sí? Es carga máxima y representa los transportadores máximos que se pueden expresar para reabsorber eso. Ahora, yo les decía, bueno, esto pasa para la reabsorción, también pasa para la secreción. Entonces, bueno, nada, esto es un ejemplo, ahí está, es lo mismo que está en el video, así que después mírenlo, chúmenlo, pero es la misma explicación con la gráfica que sale en todos lados. Vamos a la secreción, que es la otra condición que podemos encontrarnos, ¿sí? ¿Qué pasa con la secreción? La secreción implica... A ver, vamos nosotros... Me va a servir esta para lo siguiente. Fíjense acá arriba, ¿sí? Acá arriba que tengo estos 3 estadios, 1, 2 y 3, acá arriba, ¿sí? Yo tengo la arteriola aferente... Espérense que me está molestando esto acá. Ahí está. Yo tengo... La arteriola aferente, ¿sí? Donde entra el líquido, acá les está mostrando una glucemia normal, donde todas las pelotitas negras estas se están volcando dentro de la cápsula de Bowman, se filtran libremente, ¿sí? Y les está mostrando la capacidad de los canales transportadores de sacarla del túbulo proximal y volverlo a los capilares peritubulares. ¿Para qué? Para que sigan en circulación. Esto es una situación normal 1, ¿sí? Esta situación normal, obviamente que yo la puedo sobrecargar. Yo puedo tener una glucemia de 200, que más allá que se va de la normalidad esperada para un paciente, bueno, nuestro túbulo se la banca todavía, ¿sí? Y lo que hace es, ok, ¿vos aumentás la glucemia?
yo te aumento los transportadores y te la reabsorbo toda. Entonces, entra por el aferente, se filtra libremente, se expresan más canales, aumenta la capacidad del túbulo para reabsorber y entonces todo esto seguirá en circulación y yo no tengo glucosuria, ¿sí? En el tercer tiempo, fíjense, yo tengo un aumento tan grande de la glucosa que aunque estén los transportadores trabajando al máximo y el máximo se esté metiendo a la circulación, igual aparece glucosuria, ¿sí? Eso sería lo que ocurre durante la reabsorción limitada por TM. ¿Qué pasa con la secreción limitada por TM? Secreción, ustedes tienen que pensar que va en el otro sentido. Secreción yo es algo que quiero sacar de la sangre y que sea eliminado en la orina. ¿De acuerdo? Entonces, cambien la dirección de los transportadores para pensar esto, ¿sí? Entonces, está en la sangre y no lo quiero recuperar, me lo quiero sacar de encima. Piensen en algo tóxico, ¿sí? En sustratos que son detritos que no los necesito. Entonces, bueno, los ejemplos clásicos de todos los libros, usar el paraminipurato, a mí me da igual el ejemplo, lo que quiero es que entiendan el concepto. Yo puedo tener una sustancia, cualquiera sea que algo se filtre, ¿sí? Entonces yo voy a tener algo que va a estar presente en el túbulo, y eso que está en el túbulo, yo necesito meterlo de vuelta a la sangre. ¿Qué les parece? Si estoy hablando de secreción. No. No, yo lo quiero eliminar. Entonces, ya, esto me lo saqué de encima. Lo que llega por filtración, ya me lo saqué de encima. Me vino el pelo. Ahora, el problema que yo puedo tener es que esta sustancia no se filtre toda. Que tenga un pequeño porcentaje que siga en circulación en los capilares peritubulares. Entonces, ahí es donde se expresan los canales transportadores. ¿Para qué? Para sacarlo de la sangre y llevarlo adentro del túbulo y que sea eliminado en la orina, ¿sí? Que sea excretado. Entonces, fíjense que tengo dos caminos, filtración y secreción, donde ¿qué pasa? El paraminipurato, por darles un ejemplo, casi nunca se moviliza o cambia lo que se filtra. Lo que se filtra es bastante estable. Y lo que yo puedo cambiar es la capacidad de los canales en eliminar desde la sangre el sustrato hacia los túbulos, ¿sí? Entonces, esto obviamente que tiene saturación. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Yo puedo aumentar tanto la sustancia en sangre que entre tanto por la arteriola aferente que yo tengo que, siempre si tengo un porcentaje fijo, un 20%, por ejemplo, para el paraminipurato, el 20% de esa mayor cantidad se va a filtrar. Eso va a seguir por acá, piqui, 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 y ya se va a ir, ¿sí? La otra vía para sacarlo, si me queda en circulación, es por los canales. Bueno, ok, expresaré más canales. Si yo saturé esos canales, ¿cuál es el problema? Que algo me va a quedar en sangre, que es lo que fisiológicamente yo no quiero, ¿sí? Yo fisiológicamente quiero quedarme como en 1 y en 2, limpito en sangre de esta sustancia que es tóxica. Lo que me pasa en 3 es que saturé los canales transportadores y la capacidad de filtrado y entonces, más allá que estoy eliminando al máximo, ¿sí? Estoy secretando al máximo lo que los riñones pueden, igual me quedo en sangre, ¿sí? Entonces, si nos vamos a las curvas, ahora tenemos que pensar en otro mecanismo. ¿Qué es lo que está apareciendo acá? Lo excretado. Ok, yo siempre quiero excretar. Ese es el asunto. Yo siempre quiero excretar. Se me fue, perdón. No sé qué pasó. Metí la pata. A ver. Acá. Yo siempre quiero excretar. Entonces, fíjense. Para mí lo importante es lo que está en la curva roja, ¿sí? Entonces, la curva roja, que es lo excretado, es lo que yo estoy sacando de la circulación, estoy eliminando. Entonces, fíjense, empieza a haber, si seguimos la roja, para cierta concentración en plasma de este sustrato que es el paraminipurato, ¿sí? Que yo se lo estoy metiendo por vena a un paciente, yo, en la medida que vaya aumentando la concentración, lo voy excretando. ¿Sí? Eso es como que va siempre fijo, ¿sí? Va aumentando, va aumentando, va aumentando. Sin embargo, fíjense que lo que yo excreto cambia. Si estoy hablando de esta concentración de acá,
¿sí? En esta parte de la curva, hacia hablo de esta parte de la curva que tengo mucha más concentración. Fíjense, si yo hablo de acá, a esta concentración plasmática, lo que se excreta es distinto o no es tan vertical la curva o tan lineal con lo que se estaba eliminando. Fíjense qué es lo que acompaña a qué en estas curvas ahora. Yo tengo que lo excretado es al principio igual a lo secretado. ¿Sí? Fíjense, el paravinipolato secretado en este punto es igual. La verde y la roja van juntitas. Es decir, que yo aumento la concentración plasmática, aumento la expresión de canales para secretar, es decir, que estaría en 2, ¿sí? En este punto. Por eso acá tienen 1, 2 y 3, ¿sí? Acá estaría en 2. Y entonces en este punto yo aumento la cantidad de canales y me son suficientes para excretar el total, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Y bueno, hasta que yo llegue a un punto de saturación de los canales, también limitado por carga máxima, donde yo tengo los canales transportando al máximo. Es decir, que yo acá secreto al máximo, que es la verde, ¿sí? Y entonces lo excretado va a venir de la mano directamente de las modificaciones que yo haga del filtrado, y el filtrado es directamente proporcional siempre. Yo si aumento el filtrado, aumento lo secretado. Aumento el filtrado, aumento lo excretado, ¿sí? Entonces, fíjense que el filtrado siempre está, es un aporte que siempre está en esto, ¿sí? Lo excretado depende, ¿sí?, de ir con lo filtrado, depender directamente de lo filtrado o no, según la cantidad o no de canales que yo tenga para secretar. Sí, por eso es que las curvas en este caso son distintas a las que veíamos recién, más allá que por ahí los colores con los que están en las dos gráficas que yo uso para el video sean iguales, ¿sí? Tengan en cuenta lo que estamos hablando, ¿sí?, del proceso que estamos hablando. Yo estoy hablando de excreción, y para este caso lo que aporta la excreción para el paravinipolato es la secreción más la filtración. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Quedó claro esto, chicos? Bueno, muy bien. Secreción y reabsorción limitada por TM, la vamos a retomar un poco la semana que viene. Ya les digo, vamos a ver función tubular. Ahí nos vamos a meter con todos los canales que tenemos a lo largo de toda la nefrona. Así que tenemos ahí un trabajito intelectual importante de estudio de horas potosida, ¿sí? Que va a haber que ponerle. Pero bueno, creo que con lo que hemos visto les he tratado de explicar las cosas que son más complejas de esta primera parte del módulo de renal. Les queda entonces lo que sería excreción urinaria, ¿sí? Que de vuelta esto viene en el video, inclusive son las mismas diapos, así que no vale la pena ahora que nos quedemos media hora más hablando de esto. Véanlo, cualquier cosa